Mira, este es un trabajo que yo terminé en el 2004. Es un texto que es una historia de amor, pero que desde luego tiene un contexto y para mí este es un asunto que hay que trabajar con el lenguaje. Desde luego las novelas o los cuentos tienen que contar historias, pero me parece que la materia prima es el eje fundamental de lo que uno quiere hacer, digamos, al contar en este caso las historias. Y digamos que su arco cronológico estaría situado de finales de los 70s a mediados de los 80s. Desde luego que aquí hay una historia que transcurre en contextos, que son contextos que tienen que ver con dónde habitamos, es decir, con los hábitos que tenían un determinado grupo o grupos para relacionarse con los otros, para relacionarse con su ciudad y para relacionarse con sus grupos. En este caso hay que entender que a finales de los 70s y todavía a principios de los 80s, en este país que todavía no alcanza la democracia, nosotros estábamos colocados en una especie, digamos, de semiclandestinidad o de semilegalidad, que eso le daba una manera de relacionarse, vuelvo a decir, con los otros, con las instituciones incipientemente democráticas de nuestro país. No es una novela que yo pudiera decir que es una novela que tenga que ver con lo histórico. Desde luego está la historia y desde luego está un transcurrir de una Guadalajara que, aunque sigue viva, es distinta. Por comentarte algo, el Chapultepec o la avenida Chapultepec que yo recorrí en Guadalajara es una avenida que para mí pues es ya ahora completamente distinta. Es decir, antes solo teníamos, o para mí, que yo recuerde, solo existía el Café Azteca, donde ahora está la librería del Fondo de Cultura Económica, la José Luisa. Y si tú hoy recorres Chapultepec, verás que es una cosa totalmente distinta. La novela, pues nada más por hacer una referencia a eso mismo, hay personajes que dicen que salían a chapultepequear, es decir, salías a recorrer esa avenida como un espacio que considerabas propio, aunque no fueras de esa zona ni vivieras en esas casonas, pero que considerabas que tenías un perímetro mencionado ahí como una hectárea en el que tú te podías mover. Es decir, ese perímetro era el centro, no llamado centro histórico, ahora llamado centro histórico, pero era el centro al que bajabas o era la Chapultepec a la que subías. También hay que decir que creo que esta novela podría también ser colocada en los terrenos de la vulnerabilidad que tenemos, digamos, no como ciudadanos, sino como personas, y de la posibilidad que nosotros tenemos para comprometernos en el fracaso y con el fracaso a las aventuras inciertas que da la vida. Es decir, también hay un fatalismo que yo lo llamo que es un fatalismo utópico, es decir, nosotros no estamos pensando en el ganar, sino pensando en el perder, pero de manera entusiasta. Esto puede sonar contradictorio, pero me parece que si lo reflexionamos un poco más, esto está muy arranciado, enraizado con, por un lado, la filosofía del cristianismo, y por otro lado toda esta construcción de una filosofía utópica o una filosofía utópica que se decía científica, pero que resultó ser finalmente totalmente acientífica. Es decir, ¿a qué me refiero? Que nosotros construimos un modelo de sociedad, según esto, basado en términos científicos. Pero esos términos científicos, la verdad es que nosotros seguimos siendo seres humanos, que si bien podemos construir fe,
que si bien podemos construir esperanza, nosotros somos, la verdad, aquellos personajes de este planeta, habitantes de este planeta, por los que no hay que dar un solo 5, pero que al mismo tiempo hay que darlo todo y hay que arriesgar todo por la habitabilidad de este planeta y porque el tú y yo podamos seguir conversando. En ese sentido te digo que la novela también es una novela de fatalidad, de desesperanza, de desencanto, pero una tristeza que se aferra a seguir siendo triste y a tener motivos para ser triste. Es decir, yo lamento que la gente pueda estar triste, pero también pensemos que sería lamentable que nosotros no tuviéramos posibilidades siquiera de ser tristes. Arturo, ¿cómo fue el acercamiento con Ediciones Arlequín? Mira, como te comentaba, yo terminé este trabajo en el 2004 y la verdad yo tenía cierto resentimiento hacia mi ciudad. No sé si aún lo tengo, pero creo que ya no tanto. Y yo no intenté, o lo que menos quería es publicar esta novela en Guadalajara. Desde luego transcurrieron 6 años y la verdad es que yo entiendo que la más orilla a la que te vayas, el mayor margen al que te margines, no hace que te salgas de una estructura que hay. Yo creo que Ediciones Arlequín, yo los conozco desde que solo publicaban poesía, o básicamente poesía, en especial a Felipe Ponce. Es decirte que también tengo por ahí algunos textos publicados, poemas. Y me parece a mí que nosotros vivimos en una paradoja. ¿Cuál es la paradoja? Y ahorita regreso a lo de Ediciones Arlequín. Que nosotros, como seres humanos, somos los únicos poseedores de este valor que también es apabullante. Es decir, la paradoja consiste en que nosotros podemos estar situados en este momento, pero también en otro, paradójicamente. Es decir, podemos estar en el futuro, tener nostalgia del futuro, y podemos estar excitados con el pasado, ¿no? Bueno, entonces creo que paradójicamente en esta ciudad en la que somos la sede de la mayor expresión, digamos, en donde se reúnen los libros de Latinoamérica y de habla hispana, en esta ciudad hay muy pocas editoriales serias. Creo, fuera de las, digamos, universitarias, creo que Ediciones Arlequín es el caso. Otras han hecho esfuerzos, pero no han podido ser consistentes. Eso es una crítica a nuestras maneras en cómo estamos construyendo nuestra sociedad. Y es un halago para quienes pueden construir un nicho de oxígeno, en este caso editorial, que posibilite la expresión, digamos, más o menos sistematizada, permanente, rigurosa, profesional, que requiere una ciudad como la nuestra. Recordemos que aquí tenemos una oferta de licenciaturas en administración, para empezar. Y dices tú, ¿y dónde están los administradores de empresas que no emprenden sus empresas? Es decir, no tenemos esta cultura de la iniciativa, que incluye la cultura de la iniciativa productiva, o lo que llaman algunos emprendedurismo, pero también necesitamos una cultura de la iniciativa personal. Es decir, necesitamos una iniciativa de poder tener la cama, si te gusta, no son clases de moral, pero que tengas la iniciativa de poderle decir a alguien te amo, por ejemplo. Y yo creo que nosotros en ese sentido, volviendo a este asunto de la paradoja, lo que tenemos que alentar es que existan otras editoriales como lo es Arlequín. Y mi acercamiento con Felipe fue tal cual, así, de llamarle, decirle, pues te presento este texto, y esperar tranquilamente. Bueno, en eso estoy mintiendo, porque no esperé tan tranquilamente. Creo que igualmente la literatura, que es literatura, deberá sostenerse. Yo digo, bueno, ya transcurrieron 6 años de que yo terminé este trabajo, y quizá transcurrieron 15 de que lo inicié,
Así es de que si esto es literatura, habrá de sostenerse por sí mismo, y yo espero tener el apoyo de esta editorial para hacer presentaciones, promociones y todo lo demás que sigue, y desde luego una buena distribución. Sé que está en buenas manos y que esperemos que esto no esté en bodega, y desde luego que el lenguaje se mantenga y le diga algo a alguien. Es como en el salón de clases, es decir, a veces tú asistes a una materia porque es una obligación, pero la primera pregunta de un estudiante es: ¿qué carajos hay ahí para mí? Y yo creo, o sería mi apuesta, el que en esta novela Alejandrina y los peces haya algo para alguien. Ese sería el... Arturo, muchas gracias. A ustedes.